La libra se desploma a mínimos históricos por el nuevo plan fiscal en Reino Unido. El Banco de Inglaterra anuncia la compra de deuda pública británica para frenar el desplome de la libra. Reino Unido teme un viernes negro como el fin del programa de compra de deuda del Banco de Inglaterra. El gobierno Truss culpa al Banco de Inglaterra de la crisis financiera que azota la economía británica. Reino Unido está presenciando una de las peores crisis políticas y económicas de su historia. Y es que a esta nación, que representa una de las economías más importantes del mundo, se le vienen juntando en los últimos años acontecimientos muy negativos. ¿Por qué Inglaterra se está viendo especialmente afectada por estos acontecimientos y por qué la quinta economía del mundo se está viendo al borde del colapso? En primer lugar, tenemos que hablar de la situación actual en la que se encuentra Reino Unido. Pero para entenderlo debemos remontarnos un poquito atrás en la historia. Y aunque Inglaterra no ha vuelto a ser la misma desde la crisis de 2008, el Brexit tampoco ha ayudado mucho a que la situación económica mejore, el cual no ha ayudado para nada en la recuperación de Inglaterra de la crisis de 2008 y muchísimo menos en la crisis de 2020. La pandemia ha camuflado durante un tiempo las verdaderas consecuencias de que Reino Unido haya salido de la Unión Europea, pero son muy visibles a día de hoy. Ahora que el país tiene que lidiar con toda la situación macroeconómica a nivel mundial y en un periodo todavía post-pandemia. Las consecuencias del Brexit se ven sobre todo en la caída de la productividad del país, el cual tiene una verdadera crisis por falta de mano de obra, ya que la población nativa está muy envejecida y es mucho más difícil para los ciudadanos de la Unión Europea emigrar para trabajar a Reino Unido. Además de la caída de sus exportaciones a todos los países de la Unión Europea, los cuales no se han visto compensados por las exportaciones a los países que no son miembros, por no hablar de la caída de la inversión extranjera en el país, ya que las nuevas trabas fronterizas y el alto coste del transporte están poniendo bastantes barreras al comercio internacional. Pero quizá lo más relevante es que Reino Unido se enfrenta a una verdadera crisis laboral, y no por falta de empleo como sucede en el resto de países, sino más bien todo lo contrario. Hay escasez de personal en casi todos los sectores laborales, pero los más afectados son el sanitario, la agricultura, la hostelería y la construcción. En este punto voy a hacer un inciso y, para quien no lo sepa, migrar entre los distintos países de la Unión Europea si ya eres ciudadano de alguno de estos países es muchísimo más fácil. Es decir, regular tu situación como trabajador inmigrante es muchísimo más fácil si ya vienes de un país de la Unión Europea, cosa que ya no ocurre en Reino Unido debido al Brexit. Es por esto que muchos ciudadanos de la Unión Europea, cuando antes decidían destinos como por ejemplo Reino Unido, lo están cambiando por otros destinos que sí pertenecen a la Unión Europea, como por ejemplo Alemania o Francia, hasta el punto de que la cantidad de europeos que abandona Reino Unido cada año es muy superior a la cantidad de ciudadanos extranjeros que entran en el país, lo cual no se ha visto en absoluto compensado con otros inmigrantes trabajadores pertenecientes a países fuera de la UE. Ahora en Reino Unido la tasa de desempleo está en torno al 4%, y hay una verdadera falta de mano de obra, lo que produce una menor competitividad y productividad en el país. Además de que la mano de obra que sobre todo hace falta es mano de obra cualificada. Es por esto que están saliendo a la luz recientemente noticias de cómo Reino Unido prácticamente esclaviza a su sector sanitario. Un reciente estudio de Think Tank alega que la reciente salida de Reino Unido de la Unión Europea ha disminuido la competitividad del país. Y todo esto tendrá un impacto tanto en la productividad como en los salarios en las próximas décadas. Prácticamente Inglaterra no le dio tiempo de recuperar su estabilidad política y económica después de la salida de la Unión Europea, y en ese momento llegó la pandemia, la cual, como todos sabemos, impactó durísimo en la economía de todos los países del mundo, los cuales vaciaron casi todos sus ahorros para poder salir más o menos a flote en esa situación extrema. Y es que la situación durante el coronavirus en Reino Unido fue realmente durísima, incluso muchísimo más que para el resto de economías importantes o para el resto de países de la Unión Europea. De hecho, Reino Unido registró en 2020 la mayor caída de su productividad en los últimos 300 años, así como una reducción mayor que la que han tenido el resto de economías importantes en el mundo, teniendo como resultado que el Producto Interior Bruto de Inglaterra en 2020 cayó un 11%, cosa que no se veía desde 1709. Y no solamente es que la pandemia impactase muchísimo más duro en una economía ya débil debido al Brexit, sino que Reino Unido ha sido una de las economías que más está tardando en recuperarse de la pandemia. De hecho, las grandes economías europeas, exceptuando a Reino Unido, ya se han recuperado a niveles previos a la pandemia. El comercio
del Reino Unido como porcentaje del PIB todavía se encuentra por debajo de los niveles previos a la pandemia y está a más de un 6% por debajo a los niveles de 2017. Bueno, por lo tanto, a un contexto nada favorable para Inglaterra debido al Brexit y a la pandemia, tenemos que unirle ahora la crisis energética provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y aunque esta crisis energética está azotando a toda Europa, para Reino Unido este invierno la verdad que las cosas se prevén bastante duras. De hecho, se prevé que las facturas de luz y gas se dupliquen para este invierno. Todo esto a pesar de las limitaciones impuestas por el gobierno, el cual ha propuesto congelar los recibos de luz y de gas de todos los hogares. El porcentaje de familias que se asoma a la pobreza energética es verdaderamente alarmante en UK, y según algunos medios de comunicación de Reino Unido, habrá familias que tendrán que decidir entre alimentarse o calentarse este invierno. Esta crisis energética en Europa, que ha provocado un sobrecoste de todos los combustibles y las energías, está provocando o está acelerando esta ola inflacionaria en la que estamos inmersos. Lo que nos lleva a hablar de otro de los grandes problemas que está sufriendo Reino Unido, y es la inflación. La inflación en Reino Unido en julio alcanzó el 10,1%. Cifras que no se veían desde 1981. Pero esto no es lo peor, porque se estima que podría llegar al 14% a final de año. De hecho, el Banco de Inglaterra estima que para principios de 2023 estará en un 13%, aunque estas cifras son realmente positivas porque hay otros organismos que están situándola en torno al 18% para 2023. Para poder atajar la inflación, la medida que están tomando los bancos centrales en la actualidad es la subida de tasas de interés, lo que nos lleva a hablar de la fuerte política restrictiva que está aplicando el Banco de Inglaterra, el cual ha situado los tipos de interés en un 2,25%, que es una cifra muchísimo más alta que lo que se ha visto en los últimos 15 años. Esto ha encarecido los préstamos y las hipotecas, Lo cual también se prevé que siga subiendo, porque ya el Banco de Inglaterra ha anunciado que pretende subirlo hasta el 4,5%. Y como no, hablando de la situación económica de Inglaterra, tenemos que hablar de un acontecimiento que nos ha traído de cabeza a todos en las últimas semanas, y es la caída de la libra esterlina. La depreciación de la libra esterlina con respecto al dólar en lo que llevamos de 2022 ya alcanza el 16%, lo que aumenta la inflación que pueden sentir todos los hogares porque encarece el precio de las importaciones y el precio de los combustibles. Pero antes de hablar en detalle de la caída de la libra esterlina, lo cual está provocando tremendas turbulencias tanto para el Banco Central de Inglaterra como para el Fondo Monetario Internacional, es decir, el FMI, tenemos que hablar de la gran inestabilidad política que está sufriendo Reino Unido. Hay que recalcar que solamente en el mes de septiembre se ha cambiado tanto de gobierno como de monarca. Tras 7 décadas de reinado de Isabel II, por fin ha pasado el puesto a su hijo Carlos III, el cual ya te adelanto que cuenta con muchísimos menos apoyos que su madre. Y al dimitir Boris Johnson por varios escándalos, que además de fiestas en Downing Street, también se incluye el nombramiento de Chris Pitcher, el cual antes de ser nombrado ya estaba acusado por varios comportamientos extraños. Podríamos decir que inapropiados en contra de 2 hombres. Bueno, en definitiva ha tenido que ser sustituido y la que ha venido a sustituirle ha sido Liz Truss, a quien la reina le dio tiempo de nombrar solamente unos días antes de morir. Bueno, nos hemos quedado en que Truss aterriza en el gobierno de Inglaterra. La primera ministra, prácticamente asentándose en el puesto, decide establecer una serie de políticas bastante ambiciosas, las cuales no han sido en absoluto bien recibidas, cosa que te cuento ahora. Y ahora es cuando lo enlazamos con la caída de la libra esterlina. Los planes fiscales anunciados el 23 de septiembre, los cuales suponían la mayor rebaja fiscal en los últimos 50 años y que estaba valorada en 50.000 millones de libras, lanzaron a la libra esterlina y a los bonos de deuda pública al suelo. De hecho, es el 26 de septiembre cuando la libra esterlina alcanza un mínimo histórico en $1,03, su nivel más bajo desde 1972. Es decir, que no veíamos esas cifras desde hace más de 50 años. Aunque personalmente creo que es un cúmulo de factores y que también hay que tener en cuenta la situación actual en Europa, los analistas sí creen que estas medidas que intentaba imponer Truss han tenido bastante que ver. Y los analistas coinciden en que este desplome ha sido una consecuencia de estos planes fiscales que había anunciado el ministro de Hacienda. Y es que estas medidas avivaron la preocupación de que con tal recorte el gobierno no iba a ser capaz de hacer las cuentas, es decir, estabilizar las finanzas públicas, lo que podría provocar que la inflación y la deuda pública se disparen. La inseguridad era tremenda porque tras haber anunciado ese importante recorte en materia fiscal, no había justificado cómo iba a hacerlo en la práctica, es decir, cómo iba a ahorrarle todo ese dinero a las arcas públicas, ya que ella misma había afirmado que no habrían recortes en política social, es decir, en ayudas y
subvenciones. Es por esto que casi todo el mundo pensó, y sobre todo los inversores, que ella lo haría a golpe de deuda pública. Esta rápida y tremenda devaluación de la libra esterlina hizo que los inversores realmente empezaran a cuestionarse sobre la sostenibilidad de la deuda pública del Reino Unido. Entonces es cuando tuvo que intervenir de urgencia el Banco de Inglaterra, el cual se lanzó a comprar bonos a largo plazo en la medida que fuese necesario. Y solo eso es lo que pudo calmar ligeramente la inquietud de los inversores. Después de que los mercados reaccionaran fatal a la nueva política sobre impuestos, la presión se volvió sofocante, hasta el punto de que el gobierno tuvo que echar un paso hacia atrás en esa política y reestructurarla, eliminando una de las medidas más polémicas del plan, que era la reducción del IRPF de un 45% actual al 40%. Ante tales problemas, a pesar de que el gobierno ha reculado en estas medidas que han sido tan ambiciosas y tan polémicas, lo único que ha podido hacer el Banco de Inglaterra es ir comprando bonos a largo plazo para que la libra no colapse. Aún así, la caída de la libra frente al dólar tiene múltiples consecuencias que está sufriendo ahora mismo UK. Si la libra se mantiene a este nivel bajo frente al dólar, las importaciones de materias primas cotizadas en dólares se encarecerán muchísimo, entre los que se incluyen tanto el petróleo como el gas. Aunque este efecto no solamente se nota en Reino Unido, ya que el euro también se ha devaluado, Esto es algo que está sufriendo prácticamente toda Europa. y no solamente Europa, también cualquier país que posea una moneda que se ha depreciado frente al dólar. Es decir, comprar un barril de petróleo ahora mismo es muchísimo más costoso porque los dólares tienen muchísima más fortaleza que prácticamente el resto de monedas importantes en el mundo. De ahí que los precios de la gasolina estén cada vez más altos. Los bienes importados también se han encarecido, como por ejemplo la tecnología. Pero como el propio Banco de Inglaterra ha admitido, no puede estar comprando bonos eternamente. Y aunque la situación económica de Reino Unido no haya mejorado todavía y los mercados sigan muy revueltos, va a tener que dejar que las cosas caigan por su propio peso. Por lo tanto, se avecinan unos meses realmente duros para Reino Unido. La inflación, la inestabilidad política, un gobierno que acaba de asentarse y ya ha tenido su primera metedura de pata, la crisis energética que amenaza con dejar sin luz y sin gas a gran parte de la población este invierno, los problemas con las exportaciones, el ámbito laboral y un largo etcétera. Son cosas con las que tendrá que seguir lidiando el nuevo gobierno. Bueno, esto ha sido todo y me encantaría que dejases tu opinión en los comentarios. Así como si crees que hay un tema de actualidad que te gustaría que analizase en el canal, pues también déjamelo ahí, yo intentaré hacer todo lo posible para hacer un buen vídeo sobre ello. Por supuesto, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete al canal porque esto a mí me apoya muchísimo y déjale un like si te ha gustado y así yo sé si este contenido es relevante o no. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.